Bienvenidos, amables oyentes, a un nuevo programa de Diálogo Bíblico. Estamos iniciando una nueva semana. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, como siempre, con un gran abrazo. La verdad que el tema de esta semana, de alguna manera, nos va a tocar a todos, porque habla de las críticas, de los chismes, y cómo lo relaciona Santiago con la ley. Correcto. Vamos a ver algunos de esos antecedentes muy importantes, puntualmente de los versículos 11 en adelante del capítulo 4 y algo del capítulo 5, que ya casi estamos terminando, ¿no es cierto? Sí, la verdad es que todo lo que la Biblia dice nos toca todo, ¿eh? Y nos llega muy de cerca porque, bueno, trata la problemática del ser humano. Sí. Desde que somos nosotros iguales, siempre hemos sido iguales, tenemos las mismas tendencias, habrá otros, como dijéramos nosotros, otros niveles de vida, ¿no es cierto?, serán muy antiguos, pero el ser humano sigue siendo el mismo con sus mismas inclinaciones al pecado. Mira lo que dice Santiago capítulo 4, verso 11. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Bueno, que hace unos planteamientos relacionados con la ley, ¿eh? Sí. ¿Qué será eso de juzgar al hermano y digamos, y solo uno es solo el dador de la ley, dice él, ¿no es cierto? ¿Qué significará eso de hermanos que juzgan? Hay una palabra que está en esta conversación que Santiago nos quiere dar a conocer a nosotros en su libro, es el chisme. El chisme, la verdad de las cosas, que es una murmuración, es un cuento, una noticia, sea verdadera o falsa, pero que conlleva el hecho de dañar a alguien, de buscar hacerle un mal a alguna persona. Y entonces, por eso que en el texto que leías decía, hermanos, y está hablando de personas que han aceptado a Jesús. No murmuréis, no seáis chismosos los unos de los otros. No levanten algunas palabras que ustedes no están seguros, especialmente si la persona no está presente. Porque la razón que da él es que cuando nosotros hacemos esto normalmente, esa persona o no está presente, ¿no es cierto? Porque difícilmente nosotros podamos decir algún chisme de una persona que está presente. No sería chisme. Sería chisme, pues estaría de frente. Porque el que murmura del hermano y juzga a su hermano, dice, y aquí viene lo trágico de esto, porque dice, murmura de la ley, entonces hace un juego ahora y nos lleva a entender de que cuando nosotros murmuramos, fallamos a una ley, la ley que nos va a juzgar a nosotros, pero si juzgamos y echamos a perder esa ley, entonces estamos haciendo un problema muy grave, porque no estamos juzgando al ser humano, sino estamos juzgando o hablando en contra del hacedor de la ley, que es Dios, que es Cristo, y ese es realmente el juez. Es un legislador y un juez nuestro Dios. Esto es lo que habla más o menos en los versículos 11 de este texto. Usted léalo con calma, quizás busque una ayuda para ver hacia dónde está apuntando Santiago con estas expresiones tan hermosas. Aunque no deberíamos juzgar a otros, necesitamos aprender a tener discernimiento espiritual. Entonces, ¿sobre qué necesitamos el discernimiento espiritual? Bueno, porque en primer lugar para escudriñar las Escrituras, luego para resolver problemas con hermanos. También lo necesitamos para hacer un autoexamen, al probar los espíritus si son de Dios, como nos dice la Escritura, y también para restaurar a nuestro hermano caído. Por eso creo que una de las cosas que nosotros deberíamos pedir a nuestro Dios que nos conceda es precisamente ese discernimiento espiritual. Exactamente, esas críticas que nosotros a veces hacemos, y a veces, no decirlo siempre, son un poquito malintencionadas, y nos falta el discernimiento para hablar lo que es correcto. Fíjate que es bien fuerte la palabra que usa él allí en ese concepto de hablar mal o difamar. Quizás eso nos llega un poquito más. En el original esta palabra, ¿no es cierto?, este es un verbo que casi siempre quiere decir calumniar a una persona que no está presente para defenderse. Y de eso está hablando. Seguramente Santiago se había dado cuenta que en su iglesia primitiva que estaban haciendo habían este tipo de problemas
que conllevan, ¿no es cierto?, a situaciones después que difícilmente se pueden controlar. Por eso es que él está colocando un antecedente, un pare de esto, de hablar, por favor, sean sinceros. Si tienen algún problema, él yo creo que aconsejaría también lo que hoy día se aconseja, que se hable con la persona primeramente, y hasta allí llegaríamos solamente con esta situación que puede traer tanto daño, porque una vez que se habla, muy difícil uno recuperar esas palabras, se van y quedan, y el daño queda hecho. Así es, justamente. Bueno, tenemos que, como estábamos hablando acerca del discernimiento, además de la crítica del discernimiento, creo que necesitamos ese discernimiento, especialmente cuando escudriñamos las Escrituras, porque escuchamos muchos sermones, escuchamos personas que hablan acerca de las Sagradas Escrituras, pero creo que deberíamos ser como los bereanos, de la que nos habla el libro de Hechos, ahí en el capítulo 17, verso 11, dice que los bereanos eran, ellos comprobaban si estas cosas eran así. O sea, nosotros tenemos que ver por las Sagradas Escrituras si quien nos está diciendo algo, quien está hablando, está de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice. Porque es muy fácil sacar. Recordemos lo que hizo Satanás con nuestro Señor Jesucristo. Él le dice, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Pero se saltó una partecita, y una parte muy importante, que te guarde en todos tus caminos. ¿En cuál camino? Los caminos de nuestro Dios. Si yo me aparto del camino de Dios, esa promesa no puedo reclamarla, porque yo me fui por otro camino. Entonces la promesa está que el Señor me va a guardar, pero siempre y cuando yo permanezca en sus caminos. Por eso que Pablo, hablándolo a los de Gálatas, le hace una advertencia, ¿no es cierto? Porque puede ser cierto lo que estamos hablando también. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, mira, está sentando de que hay problemas, podrían haber problemas. Vosotros que sois espirituales, y aquí está el concepto, ustedes son cristianos, son hermanos, restaurarle. No vamos con la crítica, con el chisme, porque eso no va a restaurar. Con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, estamos en igual condición con el que cayó, que nosotros podríamos entrar también en una situación muy similar a la que ese hermano cayó, y nos gustaría que a nosotros, cuando nos trataran con mansedumbre para restaurarnos en realidad. Son consejos sabios que está dándonos Pablo a los de Galacia, ¿no es cierto? Ahora, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus y si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, haciendo una advertencia a Juan a este concepto de estos engañadores que pueden estar en el mundo trabajando y haciendo que nos desviemos del verdadero conocimiento y del verdadero camino, y la crítica y el chisme y falta de discernimiento pueden llevar a personas a perderse realmente, a andar en un camino equivocado, o llevarlo para que nunca más vuelva a los pies del Señor. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia. Tú hablabas del discernimiento, ¿no es cierto? Esto de tener capacidad de saber qué es bueno y qué es malo, y en todo conocimiento. Fíjate, eso lo dice Pablo a los de Filipenses capítulo 1, versículo 9. Bueno, gracias, amables oyentes, por su atención. Los invitamos para mañana a una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Es muy fácil criticar y juzgar a otros, especialmente cuando hacen cosas que no nos gustan. ¿Cómo podemos saber si hemos cruzado la línea entre el discernimiento espiritual y poner en tela de juicio la ley de Dios? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.